Llevé a mi nieto al trabajo de mi hija, y ella me humilló delante de todos, sin saber que yo era la dueña de la empresa. Nunca pensé que mi propia sangre me haría sentir invisible. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a seguir desahogándome. Era una mañana fría de noviembre en Madrid. El cielo gris se extendía sobre los edificios de oficinas en el distrito financiero de Asca, donde las torres de cristal reflejaban las nubes bajas como espejos empañados. Yo caminaba despacio por la acera, sintiendo el peso de mi nieto Santiago en mis brazos. Él tenía apenas 5 años, y su carita estaba roja de fiebre. Sus manitas se aferraban a mi cuello con esa fuerza desesperada que tienen los niños cuando se sienten mal. «Abuela, me duele la cabeza», susurró contra mi hombro, y yo sentí cómo mi corazón se partía en dos. «Ya, mi amor, ya llegamos. Tu mamá te va a llevar al médico, vas a ver». Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Ana Belén, mi hija, no había respondido ninguna de mis 15 llamadas esa mañana. Ninguno de mis mensajes de WhatsApp mostraba las 2 palomitas azules. Nada. Como si yo no existiera. Como si Santiago no existiera. Llevaba puesta mi ropa de siempre. Un abrigo marrón que había comprado en un mercadillo de lavapiés hace más de 10 años. Una falda gris que había remendado 3 veces en la cintura. Y mis zapatos negros con la suela desgastada que hacían un pequeño ruido chirriante cada vez que pisaba el suelo de mármol del vestíbulo. Mi bolso de tela colgaba pesado de mi hombro, lleno de pañuelos, un biberón con agua, galletas María y el osito de peluche que Santiago no podía soltar cuando tenía fiebre. El edificio donde trabajaba Ana Belén era imponente, 30 pisos de vidrio y acero, con puertas giratorias que se movían con un susurro mecánico, y un lobby enorme con muebles de diseño italiano, que costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. El aire acondicionado zumbaba suavemente y había una fragancia artificial de lirios blancos que me mareaba un poco. En el centro, una recepción circular de mármol blanco donde 2 jóvenes con trajes impecables tecleaban en computadoras sin siquiera mirarme cuando entré. «Disculpe», dije con voz temblorosa. «Busco a Ana Belén Ramos. Trabajo en el piso 17». Una de las recepcionistas levantó la vista apenas un segundo. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con ese desprecio silencioso que la gente elegante reserva para los pobres. Me sentí pequeña, sucia, fuera de lugar. «¿Tiene cita?» «No, pero soy su madre. Mi nieto está enfermo y necesito que...» «Sin cita no puede subir. Lo siento». Lo siento, sonó hueco, vacío, como si lo hubiera dicho 1000 veces sin sentir nada. Estaba a punto de insistir cuando escuché su voz. «¿Mamá?» Me giré. Ahí estaba Ana Belén, bajando las escaleras laterales con pasos rápidos y decididos. Llevaba un traje sastre azul marino que le quedaba perfecto, tacones que hacían eco en el suelo de mármol, y su cabello castaño recogido en un moño elegante. Parecía salida de una revista. Parecía exitosa. Parecía poderosa. Pero cuando me vio, su rostro no mostró amor. Mostró irritación. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja, aunque lo suficientemente alta como para que los 2 recepcionistas y 3 ejecutivos que pasaban por ahí pudieran escucharla. «Santiago tiene fiebre, hija. No contestabas el teléfono y pensé que... Mamá, esto es mi trabajo. No puedes aparecer así como así. ¿No te das cuenta de cómo te ves?». Esas palabras me golpearon como una bofetada invisible. Me miré el abrigo viejo, las manos agrietadas de tanto fregar platos, las uñas cortas y sin pintar. Sentí vergüenza. Sentí que no merecía estar ahí. Solo quería que lo llevaras al médico. Murmuré, sintiendo cómo Santiago temblaba en mis brazos. Ella se acercó, pero no para abrazarnos. Se acercó para apartarnos del centro del vestíbulo, para escondernos de las miradas curiosas que empezaban a acumularse. «Mira, mamá, estoy en medio de una reunión importante. No puedo salir ahora. Llévalo a la clínica del barrio, ¿sí? Luego paso por tu casa y te doy dinero para el médico». «Pero Ana Belén, él es tu hijo. Y tú eres su abuela». Su voz subió de tono, y varias cabezas se giraron.
Mamá, por favor, no me hagas esto. No aquí, no delante de mis compañeros. Un hombre con barba perfectamente recortada y un reloj que brillaba como si tuviera luz propia, se acercó a nosotras. ¿Todo bien, Ana Belén? Preguntó con ese tono protector que usan los hombres cuando quieren parecer caballeros. Sí, sí, Rodrigo. Solo es mi madre. Ya se iba. Solo es mi madre. Como si yo fuera un trámite, un obstáculo, una mancha en su perfecta vida corporativa. Rodrigo me miró de arriba abajo, y luego sonrió con condescendencia. Ah, entiendo. ¿Es usted la señora que ayuda con la limpieza de la casa de Ana Belén? Ana Belén no dijo nada. No me defendió. No me presentó como su madre. Simplemente bajó la mirada y dejó que ese hombre pensara que yo era la empleada doméstica. No, señor, dije con la voz quebrándose. Soy su madre. Hubo un silencio incómodo. Rodrigo abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, Ana Belén me tomó del brazo con fuerza y me arrastró hacia la salida. Mamá, vete ya. Por favor. Esto es humillante. ¿Humillante para quién, Ana Belén? ¿Para ti o para mí? Ella no respondió. Solo abrió la puerta giratoria y prácticamente me empujó afuera con Santiago todavía en brazos. El frío de la calle me golpeó la cara como un recordatorio de que nunca sería bienvenida en ese mundo de cristal y acero. Llévalo al doctor. Yo te llamo después. Y sin decir más, se dio la vuelta y regresó al edificio, dejándome ahí parada en la acera, temblando, con mi nieto enfermo aferrado a mi cuello. Abuela, ¿por qué mamá no nos quiere?, preguntó Santiago con esa inocencia devastadora que tienen los niños. No supe qué responder. Solo lo abracé más fuerte y empecé a caminar hacia la estación de metro más cercana, sintiendo cómo las lágrimas se me congelaban en las mejillas. Esa noche, mientras Santiago dormía en mi cama pequeña con olor a lavanda y yo me quedaba despierta en el sofá de mi piso de Carabanchel, recordé todo, cada sacrificio, cada humillación, cada promesa rota. Recordé cuando Ana Belén tenía 8 años y yo trabajaba 16 horas al día limpiando oficinas para pagarle un colegio privado. Recordé cuando vendí mi única joya, el collar de oro que me había regalado mi madre, para comprarle libros de universidad. Recordé cuando ella me pidió que no fuera a su graduación porque no encajaba con el resto de las familias. Y recordé algo más, algo que ella nunca supo, algo que nadie en ese edificio sabía. Ese edificio donde me habían tratado como basura era mío. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá desgastado de mi salón, con una taza de tila fría entre las manos, mirando las fotografías que colgaban de la pared. Fotos que Ana Belén nunca quiso llevarse a su piso moderno del barrio de Salamanca. Fotos que para ella representaban un pasado del que prefería escapar. Ahí estaba ella con 4 años, con un vestido que yo misma había cosido con retazos de tela que me regalaban en la mercería del barrio. Sonreía mostrando sus dientes de leche, abrazando a un peluche remendado que había rescatado de un contenedor de basura y lavado durante 3 días seguidos hasta que no oliera mal. Yo había trabajado esa semana 14 horas diarias, fregando escaleras en 5 edificios diferentes del centro de Madrid, subiendo y bajando con la rodilla izquierda hinchada, guardando cada moneda en un tarro de cristal para poder comprarle zapatos nuevos antes del invierno. Otra fotografía. Ana Belén a los 12 años, con su uniforme del Colegio Privado Santa Teresa de Jesús. Ese uniforme me había costado el equivalente a un mes entero de alquiler. Había tenido que pedirle prestado dinero a mi vecina Carmela, prometiéndole que se lo devolvería en 2 semanas. Tardé 3 meses. Durante ese tiempo, yo comía una sola vez al día, normalmente pan con aceite y un poco de azúcar, para que Ana Belén pudiera tener lentejas, pollo, fruta fresca. Nunca se lo dije. Nunca supo que yo adelgacé 8 kilos ese año mientras ella crecía sana y fuerte. Y ahí, en el marco más grande, la foto de su graduación universitaria. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Complutense. Toga negra, birrete, diploma en la mano. Yo no salía en la fotografía. Me había pedido que no fuera a la ceremonia. Mamá, es que es un evento muy formal y tú no tienes ropa adecuada.
Además, va a ir mucha gente importante. No quiero que te sientas incómoda. Yo le había dicho que no importaba, que solo quería verla recibir su título, aunque fuera desde lejos. Pero ella insistió tanto, con esa voz suave pero firme que había aprendido a usar para conseguir lo que quería, que al final me quedé en casa. Me senté en este mismo sofá, con el televisor apagado, imaginándome cómo sería ese momento. Lloré toda la tarde, pero al día siguiente, cuando ella llegó con el diploma, le sonreí y le dije lo orgullosa que estaba. Nunca le conté cuánto me dolió su ausencia en esa ausencia. Me levanté del sofá con las piernas entumecidas y caminé hasta mi habitación. Abrí el armario viejo de madera que había heredado de mi madre y saqué una caja de zapatos que guardaba en el estante más alto, escondida detrás de las mantas de invierno. Dentro había documentos, papeles amarillentos, contratos, recibos, pruebas de una vida que Ana Belén desconocía por completo. Hace 32 años, yo trabajaba limpiando oficinas en el mismo distrito donde ahora se levantaba ese edificio de cristal. Era un barrio en construcción entonces, lleno de grúas y obreros, de ruido y polvo. Una noche, mientras limpiaba el despacho de un ingeniero llamado don Laureano Medina, lo encontré sentado en su escritorio con la cabeza entre las manos, rodeado de planos y papeles financieros. ¿Se encuentra bien, don Laureano?, le pregunté con timidez, sosteniendo mi fregona. Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos, cansados. Estoy arruinado, Eusebia. Tengo el proyecto más brillante de mi carrera, pero ningún banco quiere financiarme. Dicen que es muy arriesgado. Dicen que soy demasiado viejo para empezar algo nuevo. Yo no sabía mucho de negocios, pero sabía de trabajar duro. Sabía de empezar desde cero. Sabía de apostar todo por un sueño. ¿De cuánto dinero hablamos?, pregunté, sin saber muy bien por qué lo hacía. 200.000 euros para empezar. Una fortuna que no tengo. Yo tenía un terreno, un pequeño pedazo de tierra en las afueras de Toledo que había heredado de mi padre. Era lo único de valor que poseía en el mundo. Mi plan siempre había sido construir ahí una casita algún día, cuando Ana Belén creciera, cuando yo pudiera dejar de limpiar oficinas. Un lugar donde pudiéramos vivir sin pagar alquiler, con un jardín donde ella jugara. Pero esa noche, mirando los ojos desesperados de don Laureano, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Yo tengo un terreno, dije con voz temblorosa. Puedo venderlo, pero tengo una condición. Don Laureano me miró sorprendido. ¿Qué condición? Que cuando la empresa esté funcionando, mi hija tenga un lugar ahí, un futuro, que pueda trabajar en algo digno, algo que no la rompa la espalda como a mí, y que su nombre aparezca en algún papel importante, no por mí, por ella. Él aceptó. Firmamos un contrato privado. Yo vendí mi terreno por 190.000 euros, y se los entregué todos. A cambio, me convirtió en cofundadora silenciosa de Grupo Medina Inversiones, con el 51% de las acciones. En los documentos figuraba mi nombre completo, María Eusebia Ramos Delgado, y en una cláusula especial, don Laureano se comprometía a contratar a Ana Belén Ramos cuando terminara su carrera universitaria. ¿Por qué lo hace Eusebia?, me preguntó don Laureano mientras firmábamos. Este dinero podría cambiarte la vida ahora mismo, porque mi vida ya no es mía, don Laureano. Es de mi hija, y quiero que ella tenga todo lo que yo nunca tuve. Durante 32 años guardé ese secreto. Nunca le dije a Ana Belén que su puesto de trabajo en Grupo Medina no se lo había ganado solo por su currículum brillante. Nunca le conté que cada ascenso, cada oportunidad, estaba respaldado por el sacrificio de una madre que había renunciado a su único patrimonio por darle un futuro mejor. Quería que se sintiera orgullosa de sí misma. Quería que creyera que lo había logrado todo por mérito propio. Pensé que algún día, cuando fuera más madura, le contaría la verdad y ella me abrazaría llorando, agradeciéndome por haber creído en ella cuando nadie más lo hacía. Pero don Laureano murió hace 5 años. Y antes de morir, me llamó a su despacho. Eusebia, la empresa vale ahora 60 millones de euros. Tu parte es de 30 millones. ¿Quieres venderla? Podrías vivir como una reina el resto de tu vida. No, don Laureano. Quiero que siga siendo para Ana Belén, pero todavía no le diga nada. Cuando sea el momento correcto, ella lo sabrá. Él asintió.
y guardó mi secreto hasta su muerte. Ahora su hijo, Rodrigo Medina, el mismo hombre que me había confundido con la empleada doméstica esa mañana, dirigía la empresa sin saber que yo tenía más poder que él, porque nunca había activado mis derechos como accionista mayoritaria. Había firmado poderes temporales permitiendo que la familia Medina administrara todo mientras yo seguía limpiando casas, cuidando a mi nieto, viviendo en mi piso pequeño de Carabanchel. Guardé los documentos de vuelta en la caja y la escondí otra vez en el armario. Miré mi reflejo en el espejo rajado que colgaba en la pared. Vi a una mujer de 67 años, con el pelo canoso recogido en una coleta baja, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, con las manos ásperas y manchadas por el cloro y los detergentes. Vi a una mujer invisible, una mujer que había trabajado toda su vida para que su hija brillara, solo para ser tratada como un estorbo el día que más necesitaba su ayuda. Y por primera vez en 32 años, me permití sentir rabia, no la rabia explosiva que rompe platos, la rabia fría, silenciosa, que nace en lo más profundo del pecho y crece lentamente como la hiedra en una pared abandonada. La rabia que te hace entender que has permitido demasiado, que has perdonado demasiado, que has sido invisible durante demasiado tiempo. Santiago tosió en la habitación. Me apresuré a entrar y le puse la mano en la frente. Todavía tenía fiebre. Le di agua. Le canté una nana bajito. Le acaricié el pelo hasta que volvió a dormirse. Cuando salí de la habitación, miré mi teléfono. Ana Belén no había llamado. No había enviado ningún mensaje preguntando cómo estaba su hijo. Nada. Me senté otra vez en el sofá y escribí un mensaje que nunca envié. ¿Sabes cuánto sacrifiqué por ti? ¿Sabes que el edificio donde trabajas existe porque yo vendí mi futuro? ¿Sabes que podrías perderlo todo si yo quisiera? Pero no lo envié. Todavía no. Porque había algo peor que la humillación de esa mañana. Algo que me carcomía por dentro desde hacía años. El hecho de que yo había permitido que mi hija me tratara así. Que nunca había dicho basta. Que había normalizado su desprecio porque creía que el amor de una madre no tenía límites ni condiciones. Pero esa noche, algo se rompió dentro de mí, y supe que nada volvería a ser igual. Los días siguientes transcurrieron en una neblina extraña. Seguía cuidando a Santiago, que poco a poco se recuperaba de la fiebre. Seguía limpiando mi piso, cocinando lentejas con chorizo, doblando la ropa que sacaba del tendedero del patio interior. Pero algo había cambiado en mi interior. Cada vez que miraba mi teléfono y veía que Ana Belén no llamaba, no preguntaba por su hijo, no se disculpaba, ese algo crecía. Una tarde, mientras pelaba patatas en la cocina, sonó el teléfono. Era ella. Mamá, necesito que me hagas un favor. Ni hola, ni ¿cómo estás, Santiago? Directa al favor. Dime. Respondí, manteniendo la voz neutra. El viernes tengo una cena importante con clientes. Necesito que te quedes con Santiago hasta tarde, tal vez hasta las 2 de la madrugada. ¿Puedes? Algo dentro de mí quiso gritar. Quiso decirle que después de humillarme públicamente, después de no llamar en 4 días para preguntar por su hijo enfermo, no tenía derecho a pedirme nada, pero la costumbre era más fuerte que la rabia. Claro, hija, tráemelo cuando quieras. Perfecto. Te dejo 100 euros en la mesa para que le compres lo que necesite. Ah, y mamá, ¿puedes no llamarme al trabajo? Es que queda mal que me llame mi madre todo el tiempo. La gente piensa que soy inmadura. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada, con el cuchillo en la mano y una patata a medio pelar, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ella. El viernes llegó con lluvia. Ana Belén apareció a las 7 de la tarde con Santiago dormido en brazos. Entró sin saludar, dejó al niño en el sofá, sacó 5 billetes de 20 euros del bolso y los puso sobre la mesa de la cocina. Ahí está. Si necesitas más, me avisas. Pero intenta que no gaste mucho en tonterías, ¿vale? ¿Tonterías? Pregunté sin poder contenerme. Ya sabes, caramelos, juguetes baratos que se rompen al día siguiente. Él tiene suficientes cosas. La miré fijamente. Llevaba un vestido negro ajustado, tacones altísimos,
el pelo suelto con ondas perfectas que probablemente le habían costado 80 euros en la peluquería. Olía a un perfume caro que me mareaba un poco. Parecía una ejecutiva de revista. Parecía exitosa, elegante, importante. Pero no parecía madre. ¿Ana Belén? ¿Cuándo fue la última vez que le leíste un cuento antes de dormir? Ella suspiró con impaciencia, como si le hubiera hecho la pregunta más absurda del mundo. Mamá, no empieces. Estoy ocupada. Él está bien contigo. De hecho, prefiere estar aquí que en casa. ¿Y eso no te dice nada? Me dice que tienes suerte de tener una abuela disponible. ¿Algo más? Porque se me hace tarde. Quise decirle tantas cosas. Quise gritarle que un niño de 5 años no debería preferir a su abuela porque su madre nunca está. Quise preguntarle en qué momento dejó de ser la niña que me abrazaba llorando cuando tenía pesadillas para convertirse en esta mujer fría que me trataba como si fuera su empleada. Pero solo negué con la cabeza. Nada más. Ve tranquila. Se marchó sin despedirse de Santiago, sin darle un beso, sin abrazarlo. Solo cerró la puerta y sus tacones resonaron escaleras abajo hasta desaparecer en la noche lluviosa. Santiago despertó 1 hora después. Tenía los ojos hinchados y me buscó inmediatamente con la mirada. ¿Dónde está mamá? Tuvo que trabajar, mi amor. Pero estás conmigo. ¿Quieres que te haga chocolate caliente? Él asintió, pero vi la tristeza en su carita. Esa tristeza que los niños no deberían conocer. Esa resignación de saber que mamá siempre tiene algo más importante que hacer. Mientras calentaba la leche en el fogón viejo que tardaba una eternidad en calentar, Santiago se sentó en la mesa de la cocina y empezó a dibujar en una hoja que le había dado. Lo observé en silencio. Dibujaba una casa con 2 ventanas y una puerta roja. Dentro de la casa, 2 figuras, una grande y una pequeña. ¿Quiénes son?, pregunté, señalando el dibujo. Tú y yo, abuela. Vivimos juntos en tu casa. ¿Y mamá? Se encogió de hombros. Mamá vive en otro dibujo. El corazón se me partió en 1000 pedazos. Serví el chocolate caliente en su taza favorita, la que tenía un osito dibujado, y nos sentamos juntos en el sofá. Pusimos una película de dibujos animados, pero él se quedó dormido a los 10 minutos, acurrucado contra mi costado, respirando suave y profundo. Lo miré dormir y pensé en Ana Belén, en la bebé que había sido, en la niña que me decía, te quiero, 5 veces al día, en la adolescente que me pedía consejo para todo. ¿En qué momento se había roto nuestra conexión? ¿En qué momento yo había dejado de ser su madre para convertirme en su sirvienta? Recordé el día que conoció a Javier, el padre de Santiago. Yo no me había fiado de él desde el principio. Tenía esa arrogancia de los hombres que han nacido con dinero y creen que eso los hace superiores. Trataba a los camareros con desprecio. Hablaba de su gente y otra gente, como si la humanidad estuviera dividida en categorías de valor. Mamá, Javier es abogado, gana muchísimo dinero y me quiere. ¿No te alegras por mí? Me alegraría si te tratara con respeto, hija. Me trata perfectamente, solo que él viene de un mundo diferente. Tú no lo entiendes porque nunca has estado en ese nivel, como si yo viviera en un sótano y ellos en un ático, como si mi vida de sacrificio valiera menos que su vida de privilegios heredados. Se casaron en una ceremonia pequeña a la que yo tampoco fui invitada. Es que Javier quiere algo íntimo, mamá. Solo familia cercana y amigos importantes. Tú no encajarías con el ambiente. Esa vez sí lloré. Lloré durante días. Pero cuando nació Santiago, pensé que todo cambiaría. Pensé que la maternidad la haría más comprensiva, más humana, más parecida a la niña que había sido. Me equivoqué. Javier la abandonó cuando Santiago tenía 2 años. Se fue con su secretaria a vivir a Barcelona. Dejó de pagar la manutención del niño después de 6 meses. Ana Belén tuvo que trabajar el doble para mantener su estilo de vida. Ese estilo de vida que había aprendido a valorar más que a las personas. Y yo me convertí en la niñera gratuita, en la que limpiaba su casa cuando ella no tenía tiempo, en la que pagaba el pediatra cuando ella se quedaba sin dinero a fin de mes, en la que criaba a su hijo mientras ella construía su carrera. Pero nunca me lo agradeció. Nunca me dijo, mamá, no sé qué haría sin ti. Nunca me reconoció como algo más que una conveniencia.
Eran las 2 de la madrugada cuando escuché la llave en la cerradura. Ana Belén entró tambaleándose un poco, oliendo a vino tinto y risas ajenas. Miró a Santiago dormido en el sofá y luego a mí. ¿Todavía despierta, mamá? Estaba esperándote. Dijiste que llegarías a las 2. Sí, bueno, se alargó la cosa. Sacó la cartera y me dio 2 billetes de 20 euros más. Toma, por las horas extra. Me quedé mirando los billetes en mi mano. 40 euros. El precio de 4 horas cuidando a mi nieto. El precio de mi tiempo. El precio de mi amor. Ana Belén, no quiero tu dinero. Ella me miró confundida, como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que no? Mamá, es lo justo. Te he tenido aquí hasta tarde. Lo justo sería que pasaras tiempo con tu hijo, que lo acostaras tú, que le leyeras un cuento, que supieras cuál es su película favorita o qué le da miedo por las noches. Ay, mamá, no empieces con tu drama. Estoy cansada. Cogió a Santiago en brazos, todavía dormido, y se dirigió a la puerta. ¿Drama? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Te parece drama que te pida que seas madre? Ella se giró bruscamente. Sus ojos, antes nublados por el alcohol, se enfocaron en mí con una frialdad que me heló la sangre. Yo soy madre a mi manera, mamá. No todas tenemos que ser como tú, sacrificándonos hasta parecer mártires, viviendo en la pobreza para que otros brillemos. Yo elegí otro camino. Elegí tener una carrera. Elegí darle a mi hijo un futuro mejor del que tú me diste a mí. Esas palabras me golpearon como puñetazos. Un futuro mejor del que tú me diste. Ana Belén, dije con la voz temblando, todo lo que tienes, todo lo que eres, existe porque yo renuncié a todo. Sí, ya lo sé. Me lo has recordado toda mi vida. Mira todo lo que sacrifiqué por ti. Pues ¿sabes qué, mamá? Yo no te pedí que lo hicieras. Yo no te pedí que fueras pobre. Esa fue tu elección. Y se fue. Bajó las escaleras con Santiago en brazos y me dejó ahí, parada en el umbral de mi puerta, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Cerré la puerta despacio. Caminé hasta el baño. Me miré en el espejo y por primera vez en mi vida, vi claramente quién era. Una mujer que había confundido el amor con la sumisión, que había creído que sacrificarse significaba ser buena madre, que había permitido que su hija la pisoteara una y otra vez porque pensaba que el amor no tenía límites. Pero el amor sí tiene límites. Y yo acababa de encontrar el mío. Volví a sacar la caja de zapatos del armario. Saqué todos los documentos. Los extendí sobre la mesa de la cocina. Contratos, escrituras, certificados de acciones, pruebas irrefutables de que yo era la dueña de todo aquello por lo que Ana Belén tanto presumía. Y tomé una decisión. Era hora de que el mundo supiera quién era María Eusebia Ramos Delgado. Al día siguiente, sábado por la mañana, llamé al bufete de abogados que había manejado los asuntos de don Laureano. Pedí hablar con el abogado principal, el señor Gustavo Hernández, un hombre de unos 60 años que siempre me había tratado con respeto, aunque probablemente nunca imaginó que la mujer humilde que firmaba papeles cada cierto tiempo fuera en realidad la propietaria mayoritaria de una empresa de 60 millones de euros. Señora Ramos, qué sorpresa recibir su llamada. ¿En qué puedo ayudarla? Señor Hernández, quiero convocar una junta extraordinaria de accionistas de Grupo Medina Inversiones y quiero ejercer mis derechos como accionista mayoritaria. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso, pesado, cargado de sorpresa. Señora Ramos, ¿está segura? Usted lleva 32 años sin activar esos derechos. ¿Ha ocurrido algo? Sí, señor Hernández. Ha ocurrido que he estado invisible durante demasiado tiempo. Quiero que la junta se celebre el próximo viernes, en la sala principal de reuniones del edificio de Asca. Y quiero que todos los miembros del consejo directivo estén presentes, incluida mi hija, Ana Belén Ramos. Entendido. Procederé a enviar las notificaciones oficiales hoy mismo. Señora Ramos, si me permite decirlo, me alegro de que finalmente haya decidido ocupar el lugar que siempre le perteneció. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, de algo parecido a la liberación. Como cuando abres las ventanas de una casa que ha estado cerrada durante años y dejas que entre el aire fresco.
Los días siguientes fueron extraños. Intenté mantener mi rutina normal. Limpié mi piso, fui al mercado de Carabanchel a comprar verduras, saludé a mis vecinas del rellano. Pero por dentro, algo había cambiado. Caminaba diferente, hablaba diferente. Ya no agachaba la cabeza cuando alguien me miraba. El miércoles, Ana Belén me llamó. Su voz sonaba confundida, casi nerviosa. «Mamá, ¿tú sabes algo de una junta extraordinaria que se va a celebrar el viernes en la empresa?» «¿Una junta?» «No, hija». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque nos han convocado a todos de urgencia. Hasta a mí, que solo soy jefa de departamento. Es muy raro. Normalmente estas cosas solo las convocan los Medina. Rodrigo está furioso porque nadie le ha explicado de qué va. Pues supongo que el viernes lo sabrás». Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mamá, ¿estás bien? Suenas diferente». «Estoy perfectamente, Ana Belén. Mejor que nunca, de hecho». Hubo una pausa incómoda. «Bueno, te llamaba para decirte que este fin de semana no voy a poder quedarme con Santiago. Tengo planes. No te preocupes. De todas formas, este fin de semana yo también tengo planes. ¿Tú? ¿Qué planes puedes tener tú?» Esa pregunta, esa maldita pregunta cargada de desprecio, como si yo no tuviera derecho a tener vida propia, como si mi única función en el universo fuera estar disponible para ella. «Planes míos, hija. Ya no soy solo tu niñera». Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Me quedé mirando el móvil en mi mano, esperando que volviera a llamar furiosa, exigiendo explicaciones, pero no lo hizo. Y eso me dolió más que cualquier insulto. Ni siquiera mi rebeldía le importaba lo suficiente como para confrontarme. El jueves por la noche no pude dormir. Me pasé horas mirando el techo de mi habitación, pensando en todo lo que iba a pasar al día siguiente. Pensé en dar marcha atrás, en llamar al señor Hernández y cancelarlo todo. Pensé en seguir siendo invisible, en seguir siendo la madre abnegada que nunca causaba problemas. Pero entonces recordé la cara de Ana Belén cuando me echó de su oficina. Recordé sus palabras. «Yo no te pedí que fueras pobre». Recordé la mirada de Santiago cuando preguntó por qué su mamá nunca estaba. Recordé todos los cumpleaños olvidados, todas las llamadas sin respuesta, todas las veces que me sentí como un mueble viejo que solo se nota cuando estorba. Y supe que no podía dar marcha atrás. El viernes me desperté antes del amanecer. Me di una ducha larga, usando el jabón de olor a lavanda que guardaba para ocasiones especiales. Me puse mi mejor vestido, uno azul oscuro que había comprado en las rebajas hace 3 años y que solo había usado 2 veces. Me peiné con cuidado, recogiendo mi pelo canoso en un moño bajo. Me puse los únicos zapatos de tacón que tenía, negros y clásicos. Aunque me apretaban un poco, me miré en el espejo y casi no me reconocí. No parecía una mujer de la limpieza, parecía una dama, una mujer con dignidad, una mujer que tenía algo importante que hacer. Llegué al edificio de ASCA a las 9:30 de la mañana. La junta estaba convocada para las 10. El vestíbulo seguía siendo tan intimidante como siempre, pero esta vez lo crucé con la cabeza alta. Las mismas recepcionistas que me habían mirado con desprecio ahora me observaban con curiosidad. «Buenos días. Vengo a la Junta Extraordinaria de Accionistas». Una de ellas revisó su lista. ¿Nombre? María Eusebia Ramos Delgado. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio algo en su pantalla. Se miraron entre ellas con expresión de sorpresa. «Señora Ramos, por supuesto. La están esperando en el piso 18. Sala de juntas principal. Si es tan amable de pasar por el ascensor del fondo». El ascensor era de cristal, con vistas a toda la ciudad. Madrid se extendía a mis pies mientras subía, y por primera vez en mi vida, sentí que yo también formaba parte de ese mundo de edificios altos y vistas privilegiadas. No como intrusa, como dueña. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a una recepción elegante. Una secretaria me recibió con una sonrisa profesional. «Señora Ramos, bienvenida. El señor Hernández la está esperando. Si me acompaña, por favor». Me guió por un pasillo decorado con cuadros modernos y plantas exóticas hasta llegar a una puerta de madera maciza. La abrió y me hizo pasar. La sala de juntas era enorme. Una mesa ovalada de madera oscura dominaba el centro,
rodeada por sillas de cuero negro. Ventanales inmensos mostraban el cielo gris de Madrid. Ya había varias personas sentadas alrededor de la mesa, todos con trajes caros y expresiones de impaciencia. Rodrigo Medina estaba en la cabecera, con el ceño fruncido, consultando su reloj. ¿Dónde está el que ha convocado esta junta? Esto es completamente irregular. Tengo cosas más importantes que hacer un viernes por la mañana. El señor Hernández se acercó a mí y me susurró al oído. ¿Está preparada, señora Ramos? Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Señoras y señores, anunció el señor Hernández con voz clara y profesional, les presento a la persona que ha convocado esta junta, la señora María Eusebia Ramos Delgado, cofundadora y propietaria del 51% de las acciones de Grupo Medina Inversiones. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Vi confusión, sorpresa, incredulidad en sus rostros. Rodrigo Medina se puso de pie bruscamente, con la cara enrojecida. ¿Qué? Esto es una broma. ¿Quién es esta mujer? Soy María Eusebia Ramos, dije con voz firme, aunque me temblaban las piernas. Y hace 32 años, vendí todo lo que tenía para financiar la creación de esta empresa, junto con su padre, don Laureano Medina. Eso es imposible. Mi padre nunca mencionó. Su padre era un hombre de palabra y respetó mi decisión de permanecer en el anonimato. Pero ese tiempo ha terminado. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la sala y entró Ana Belén. Llegaba tarde, como siempre. Venía leyendo algo en su móvil mientras caminaba, sin prestar atención a su alrededor. Perdón por el retraso. Tuve que resolver un asunto con... Se detuvo en seco cuando levantó la vista y me vio ahí, de pie junto al señor Hernández, frente a todos los ejecutivos de la empresa. Su cara pasó por 5 expresiones diferentes en 3 segundos. Confusión, sorpresa, incredulidad, vergüenza y finalmente, horror. ¿Mamá?, susurró, tan bajo que apenas se oyó. ¿Qué haces aquí? He venido a una reunión de trabajo, Ana Belén. Como accionista mayoritaria de esta empresa, tengo ese derecho. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó paralizada en medio de la sala, con su elegante traje de chaqueta gris y sus tacones de diseño, mirándome como si acabara de ver un fantasma. Por favor, señorita Ramos, tome asiento, dijo el señor Hernández, señalándole una silla. Ana Belén se sentó lentamente, sin dejar de mirarme. Sus ojos estaban llenos de preguntas, de miedo, de algo que nunca antes había visto en ella, respeto forzado por la sorpresa. Bien, continuó el señor Hernández. Procederemos a revisar los documentos que acreditan la propiedad de la señora Ramos. Y comenzó a leer. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia de mi hija. Cada cifra, cada fecha, cada detalle del contrato original entre don Laureano y yo. El silencio en la sala era sepulcral. Nadie se atrevía a interrumpir. Miré a Ana Belén. Tenía las manos apretadas sobre la mesa, los nudillos blancos de la tensión. Sus ojos se movían entre el abogado y yo, como si todavía no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Y por primera vez en décadas, yo ya no me sentía invisible. Me sentía poderosa. Cuando el señor Hernández terminó de leer los documentos, el silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Rodrigo Medina tenía el rostro descompuesto, alternando entre el rojo de la furia y el blanco de la incredulidad. Los otros ejecutivos se miraban entre sí, sin saber qué decir ni qué hacer. ¿Y Ana Belén? Ana Belén me miraba fijamente con los ojos brillantes, pero no de emoción, de humillación. «Esto es ridículo», dijo finalmente Rodrigo, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Esperan que nos creamos que esta señora ha sido propietaria de la empresa durante más de 3 décadas sin que nadie lo supiera? Los documentos son legales e irrefutables, señor Medina», respondió el abogado con calma profesional. «Firmados ante notario por su padre y la señora Ramos en 1993. Todo está en orden. Mi padre jamás habría hecho algo así sin consultarme. Su padre hizo exactamente lo que consideró correcto en ese momento», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Cuando nadie más creyó en su proyecto,
Cuando todos los bancos le cerraron las puertas, yo le abrí la mía. Le di todo lo que tenía. Y él me dio a cambio la oportunidad de asegurarle un futuro a mi hija. Ana Belén se levantó bruscamente de su silla. Su cara estaba pálida, los labios apretados en una línea fina. «Mamá, necesito hablar contigo. Ahora. En privado». «No», respondí con firmeza. «Lo que tengo que decir, lo voy a decir aquí, delante de todos». «Mamá, por favor». Su voz se quebró un poco, y por un momento vi a la niña que había sido, asustada y vulnerable. Pero solo por un momento. Durante 32 años he sido invisible en tu vida, Ana Belén. He sido la niñera conveniente, la empleada gratuita, la madre a la que se llama solo cuando se necesita algo. He aceptado tus desprecios, tus humillaciones, tu vergüenza de mí. Pero se acabó. Yo nunca me he avergonzado de ti, mintió, y su voz sonaba desesperada. ¿No? La miré directamente a los ojos. Entonces dime, ¿por qué no me invitaste a tu graduación? ¿Por qué no fui a tu boda? ¿Por qué la semana pasada, cuando vine con tu hijo enfermo buscando tu ayuda, me echaste del edificio como si fuera una mendiga molesta? Los murmullos empezaron a recorrer la sala. Algunos ejecutivos apartaban la mirada, incómodos. Otros nos observaban con esa curiosidad morbosa que despierta el drama ajeno. Había razones para todo eso, mamá. Razones que tú no entiendes porque no conoces este mundo. Tienes razón. No conozco el mundo donde se desprecia a quien te dio la vida. No conozco el mundo donde se abandona a un hijo de 5 años para ir a cenas de negocios. No conozco el mundo donde el dinero vale más que el respeto. Y me alegro de no conocerlo. Ana Belén se dejó caer en su silla, con las manos cubriéndose la cara. Sus hombros temblaban ligeramente. Parte de mí quiso levantarme, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero esa parte era la vieja Eusebia. La nueva Eusebia sabía que había un momento para la compasión y otro para la justicia. Y este era el momento de la justicia. «Señora Ramos», intervino una mujer mayor sentada al otro lado de la mesa, la directora financiera según había leído en las tarjetas con nombres. «¿Cuál es su intención al activar sus derechos después de tanto tiempo? ¿Planea vender sus acciones? ¿Disolver la empresa?» «No», respondí. «No voy a vender nada, ni voy a disolver nada. Esta empresa se construyó con mi sacrificio tanto como con el talento de don Laureano. Pero lo que sí voy a hacer es ejercer mi voto en las decisiones importantes. Y voy a asegurarme de que todos los empleados de esta empresa sean tratados con dignidad y respeto, sin importar su posición o su origen». Rodrigo soltó una risa amarga. «¡Qué conmovedor! La limpiadora convertida en defensora de los derechos laborales». «Sí», dije sin pestañear, «la limpiadora que es su jefa. Y le sugiero que cambie su tono si quiere conservar su puesto». El color se fue de su cara. Abrió la boca para replicar, pero el señor Hernández lo interrumpió. «Señor Medina, le recuerdo que la señora Ramos tiene el 51% de las acciones. Legalmente, tiene poder de decisión sobre cualquier nombramiento o despido en esta empresa, incluido el suyo». La sala quedó en silencio absoluto. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mí, recalculando quién era yo, qué representaba, qué poder tenía realmente. Ya no era la señora invisible del abrigo gastado, era María Eusebia Ramos Delgado, propietaria mayoritaria de Grupo Medina Inversiones. Ana Belén levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero ya no lloraba. Ahora me miraba con una mezcla de rabia y miedo que nunca antes había visto en su rostro. «¿Y qué vas a hacer conmigo, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «¿También vas a despedirme? ¿Vas a arruinar mi carrera para darme una lección?». Su pregunta me dolió más de lo que esperaba, porque en su mente, yo era capaz de eso. En su mente, yo buscaría venganza. No entendía que lo único que había buscado toda mi vida era su amor y su respeto. «No voy a despedirte, Ana Belén. Eres buena en tu trabajo. Mereces tu puesto. Pero lo que sí voy a hacer es dejar de estar disponible cada vez que me necesites. Voy a dejar de ser tu niñera, tu limpiadora, tu banco personal. Voy a dejar de ser invisible. Entonces, ¿qué? ¿Vas a abandonar a Santiago? ¿Vas a castigarlo a él por mis errores?
Esa acusación me atravesó como un cuchillo. Sabía exactamente qué hacer. Sabía cómo manipularme usando a mi nieto como escudo. Pero esta vez no iba a funcionar. Santiago siempre será bienvenido en mi casa cuando su madre no pueda cuidarlo porque trabaja. Pero no cuando su madre elija no cuidarlo porque prefiere salir con amigos o ir a cenas de negocios que pueden posponerse. Vas a tener que aprender a priorizar, hija. Y vas a tener que aprender a hacerlo sin usarme como tu red de seguridad. Ana Belén cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no dijo nada más. Señoras y señores, dije, dirigiéndome al resto de los presentes, quiero dejar clara una cosa. No he venido aquí a destruir lo que don Laureano y yo construimos. He venido a asegurarme de que esta empresa funcione con los valores correctos. Respeto, dignidad, justicia. Y si alguien en esta sala tiene un problema con eso, puede presentar su renuncia ahora mismo. Nadie se movió. Nadie habló. Solo hubo silencio y miradas bajas. Perfecto. Entonces, esta junta ha terminado. Espero que la próxima reunión trimestral todos hayamos entendido cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Me levanté de mi silla, recogí mi bolso gastado de tela y caminé hacia la puerta con la cabeza alta. Justo antes de salir, me giré una última vez hacia Ana Belén. Y una cosa más, hija. La próxima vez que me veas en este edificio, espero que me saludes como lo que soy, tu madre y la dueña de la empresa donde trabajas. Salí de la sala sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Mis zapatos resonaban contra el suelo de mármol, y cada paso era una pequeña victoria. Había pasado toda mi vida caminando en silencio, tratando de no molestar, de no ocupar espacio. Pero ese día, mis pasos resonaban, y me gustaba ese sonido. Cuando llegué al ascensor, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Ana Belén. Corría torpemente con sus tacones altos, con el rímel corrido y el maquillaje arruinado. «Mamá, espera». Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y presioné el botón de la planta baja. Ella llegó justo a tiempo, metiendo la mano entre las puertas para evitar que se cerraran. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste crecer pensando que lo había conseguido todo por mí misma? ¿Porque quería que te sintieras orgullosa de ti misma, Ana Belén? ¿Porque quería que creyeras en tu propio mérito? Pero sobre todo, porque esperaba que algún día, cuando fueras lo suficientemente madura, me miraras y vieras todo lo que había sacrificado por ti, y que me lo agradecieras. Yo no sabía, no quería saber. Es diferente». Las puertas empezaron a cerrarse de nuevo. Esta vez no las detuve, y ella no intentó detenerlas. Lo último que vi fue su cara destrozada, de pie en el pasillo elegante de la empresa que existía gracias a mi sacrificio, finalmente entendiendo quién era su madre realmente. Bajé sola en ese ascensor de cristal, viendo Madrid extenderse a mis pies, y por primera vez en 32 años, me sentí libre, libre de las expectativas, libre de la necesidad de agradar, libre de la ilusión de que sacrificarse hasta desaparecer era lo mismo que amar. Cuando salí del edificio, el aire frío de Madrid me golpeó la cara. Respiré profundo, llenando mis pulmones con ese aire que sabía diferente. Sabía a libertad, a dignidad, a un futuro donde yo importaba. Caminé hacia la estación de metro con la cabeza alta, sintiendo las miradas de la gente que pasaba. Pero esta vez no me sentía pequeña, no me sentía invisible, me sentía exactamente como lo que era. Una mujer que acababa de recuperar su poder. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Volví a mi rutina de siempre, o al menos intenté hacerlo. Limpiaba mi piso, iba al mercado, preparaba mi comida, pero algo fundamental había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la misma mujer que caminaba con la cabeza gacha, que pedía perdón por ocupar espacio, que vivía esperando migajas de afecto de su propia hija. Ana Belén no llamó. Ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes. Su silencio era ensordecedor. Antes, ese silencio me habría destrozado. Me habría pasado las noches en vela preguntándome qué había hecho mal, cómo podía arreglarlo.
¿Qué debía hacer para recuperar su atención? Pero ahora, ese silencio era diferente. Era ella quien tenía que procesar, quien tenía que enfrentarse a la verdad que durante años había preferido ignorar. El martes por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, sonó el timbre de mi puerta. Era mi vecina, Carmela, con su cara arrugada de preocupación y una tarta de manzana todavía caliente en las manos. Eusebia, hija, ¿estás bien? Te veo distinta estos días. No sé, como más ligera. Sonreí. Carmela me conocía desde hacía 20 años. Había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios, de todas las veces que Ana Belén me había decepcionado. Estoy bien, Carmela. Mejor que nunca, de hecho. ¿Segura? Porque anoche te escuché paseándote por el piso hasta las 3 de la mañana. Era verdad. Había dormido poco, pero no por angustia. Por algo parecido a la euforia, como si mi cuerpo no supiera cómo procesar esta nueva versión de mí misma. No podía dormir, pero no por algo malo. Por algo... Bueno, Carmela me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han vivido suficiente como para reconocer los momentos importantes. Le plantaste cara a esa hija tuya, ¿verdad? Algo así. Pues ya era hora, niña. Ya era hora. Nos sentamos a tomar café con la tarta de manzana, y por primera vez en años le conté a alguien mi historia. No toda, no la parte de la empresa ni del dinero, pero sí la parte del dolor, del sacrificio ignorado, de la invisibilidad. Y Carmela escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, apretándome la mano en los momentos más duros del relato. ¿Sabes qué es lo más triste, Eusebia?, dijo cuando terminé. Que hay millones de madres como tú, millones de mujeres que se borraron a sí mismas creyendo que ese era el precio del amor. Y nadie nos enseñó que podíamos amar sin desaparecer. Sus palabras se clavaron en mi corazón como semillas que sabía que crecerían con el tiempo. El miércoles recibí una llamada del Colegio de Santiago. La directora me informaba que Ana Belén no había ido a recogerlo y que llevaban intentando contactarla durante 1 hora sin éxito. Pedían si yo podía pasar a buscarlo. Mi primer instinto fue salir corriendo. Mi primer impulso fue rescatar a mi nieto, resolver el problema, ser la red de seguridad de siempre. Pero entonces recordé mis propias palabras en aquella sala de juntas. Vas a tener que aprender a priorizar sin usarme como tu red de seguridad. ¿Han intentado llamar al padre del niño?, pregunté. Sí, señora, pero el número que tenemos no funciona. Usted aparece como contacto de emergencia secundario. Suspiré. Santiago no tenía la culpa de nada. Era solo un niño que necesitaba que alguien fuera a buscarlo. Voy para allá. Cuando llegué al colegio, Santiago estaba sentado en la oficina de la directora, con su mochila del Barça en el regazo, y una expresión de tristeza que me partió el alma. Al verme, su carita se iluminó. ¡Abuela!, corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas con esa fuerza desesperada de los niños que han tenido miedo. Ya estoy aquí, mi amor. Ya estoy aquí. De camino a mi casa, Santiago iba callado en el asiento trasero del autobús. Lo miraba por el reflejo del cristal y veía sus ojitos tristes fijos en la ventana. Mamá se olvidó de mí otra vez, dijo finalmente, con esa voz pequeña que usan los niños cuando están conteniendo el llanto. A veces los adultos nos distraemos, cariño. Seguro que tu mamá está ocupada con algo del trabajo. Siempre está ocupada con el trabajo. Y cuando no es el trabajo, son sus amigos. Yo siempre soy lo último. Sus palabras me atravesaron. Porque tenían razón. Y porque yo había permitido que esa situación continuara durante 5 años, rescatándola cada vez, evitando que Ana Belén enfrentara las consecuencias de su negligencia. Santiago, ¿sabes qué? A veces, cuando las personas no están, es porque necesitan aprender algo importante, y hasta que no lo aprendan, seguirán haciendo daño sin darse cuenta. Él me miró confundido. Como es lógico, tenía 5 años. No podía entender la complejidad de las relaciones humanas ni el peso de los patrones familiares disfuncionales. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Tú eres un niño, mi amor. Tú solo tienes que ser niño. Los adultos somos los que tenemos que aprender. En casa, preparé su merienda favorita: pan con nocilla y un vaso de leche con colacao.
Pusimos dibujos animados y se quedó dormido en el sofá a media tarde, agotado emocionalmente. Lo cubrí con una manta y me senté a su lado, acariciándole el pelo, pensando en todas las veces que Ana Belén se había dormido así en mi regazo cuando era pequeña, cuando todavía me necesitaba, cuando todavía me quería sin condiciones. A las 7 de la tarde llamó Ana Belén. Su voz sonaba frenética, casi histérica. «Mamá, el colegio me llamó. ¿Tienes a Santiago? Dios mío, se me olvidó por completo recogerlo. Tuve una reunión que se alargó y después... Está aquí. Está bien. Está durmiendo. Gracias a Dios. Voy para allá ahora mismo». «No». Hubo un silencio. «¿Cómo que no? No vas a venir ahora mismo. Vas a terminar tu trabajo. Vas a ir a tu casa. Vas a pensar en lo que pasó hoy. Y mañana, a las 6 de la tarde, cuando termine tu jornada laboral, vendrás a buscarlo. Y vamos a tener una conversación muy seria». «Pero mamá, es mi hijo. No puedes retenerlo». «No lo estoy reteniendo. Lo estoy cuidando, que es algo que tú deberías estar haciendo, pero no haces. Así que vas a tomarte estas horas para reflexionar sobre qué clase de madre quieres ser». «No tienes derecho a juzgarme». Su voz subió varios tonos, indignada, ofendida. «Tengo todo el derecho del mundo, Ana Belén, porque he estado tapando tus agujeros durante 5 años. Porque he estado criando a tu hijo mientras tú persigues un éxito que crees que te hará feliz, pero que solo te está vaciando por dentro. Porque soy tu madre y te quiero. Pero ya no voy a permitir que lastimes a mi nieto con tu negligencia. Yo no soy negligente. Yo trabajo duro para darle un buen futuro. Un buen futuro es inútil si no tiene un presente con amor, Ana Belén. Mañana a las 6. No antes». Y colgué. Otra vez. Me estaba acostumbrando a colgarle el teléfono, y eso debería haberme preocupado. Pero en cambio, me hacía sentir poderosa. Esa noche, Santiago y yo cenamos juntos. Hice croquetas caseras que había aprendido a hacer de mi madre, y él las comió como si fueran el mejor manjar del mundo. «Abuela, ¿tú también me vas a dejar algún día?». La pregunta llegó de la nada, en medio de la cena, y me dejó sin respiración. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque mamá dice que tú te estás poniendo difícil, que ya no la ayudas como antes, que te has vuelto egoísta». Sentí la rabia trepar por mi garganta. ¿Egoísta? ¿Yo era egoísta por finalmente poner límites? ¿Por finalmente pedir respeto? Pero no iba a descargar esa rabia frente a Santiago. Él no tenía que cargar con los conflictos de los adultos. «Santiago, mírame». Esperé a que sus ojos se encontraran con los míos. «Yo nunca te voy a dejar. Nunca. Pero sí voy a enseñarle a tu mamá que amar no significa desaparecer. ¿Entiendes?». Él negó con la cabeza. No entendía. Era demasiado pequeño. «Está bien. Algún día lo entenderás. Pero lo que sí quiero que sepas es que tú eres amado. Por mí, siempre. Pase lo que pase entre los adultos. Tú siempre vas a tener un lugar en mi corazón y en mi casa». Esa noche lo acosté en mi cama. Le leí 3 cuentos. Le canté 2 canciones. Y me quedé a su lado hasta que se durmió con su osito de peluche abrazado contra el pecho. Mirándolo dormir, tan pequeño e inocente, sentí una mezcla de amor feroz y dolor profundo. Ana Belén había tenido todo lo que este niño necesitaba, y no lo estaba viendo. Tenía un hijo que la adoraba, que solo quería su tiempo, su atención, su amor. Pero ella estaba tan obsesionada con demostrar su valía en un mundo corporativo que se estaba perdiendo lo único que realmente importaba. Y yo no podía salvarla de esa ceguera. Solo podía proteger a Santiago de sus consecuencias. Me senté en el sofá con una taza de tila y abrí el cajón donde guardaba un cuaderno viejo que había comprado hace años con la intención de escribir mis memorias, pero que nunca había usado. Esa noche, a la luz de la lámpara de pie que había heredado de mi madre, empecé a escribir. Escribí sobre el sacrificio y el amor, sobre la invisibilidad y el despertar, sobre cómo durante 32 años había creído que amar significaba borrarse, y cómo finalmente había entendido que eso no era amor. Era miedo, miedo a ser abandonada, miedo a no ser suficiente, miedo a que si dejaba de dar, dejarían de quererme. Y escribí sobre la libertad,
esa libertad nueva y aterradora de decir no, de poner límites, de saber que merecía respeto no porque hubiera comprado una empresa o porque tuviera poder económico, sino simplemente porque era un ser humano con dignidad. Escribí hasta que me dolieron los dedos y los ojos se me cerraban de sueño. Y cuando finalmente me fui a dormir, en el sofá porque Santiago ocupaba mi cama, dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, solo el sueño reparador de alguien que finalmente había empezado a vivir su propia vida. Al día siguiente, jueves por la mañana, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Santiago seguía durmiendo, acurrucado bajo la manta con su carita de ángel. Me di una ducha larga, me vestí con calma, y mientras preparaba el desayuno, me sorprendí tarareando una canción que mi madre solía cantar cuando yo era niña. Llevé a Santiago al colegio caminando. El aire de noviembre era fresco, pero no desagradable, y él iba saltando sobre las hojas secas que cubrían la acera, haciendo ese sonido crujiente que tanto les gusta a los niños. En la puerta del colegio, me abrazó fuerte antes de entrar. «Abuela, ¿hoy me recoge mamá?» «Sí, mi amor. Hoy te recoge tu mamá. ¿Y si se olvida otra vez?» «No se va a olvidar. Te lo prometo». No sabía si Ana Belén cumpliría, pero yo estaría ahí para asegurarme, no para rescatarla, para sostener las consecuencias si fallaba. De regreso a casa, me detuve en una cafetería del barrio donde nunca antes había entrado. Siempre me había parecido demasiado cara, demasiado elegante para alguien como yo. Pero ese día entré con la cabeza alta, pedí un café con leche y una tostada con aceite y tomate, y me senté junto a la ventana a mirar pasar la vida. Había otras mujeres de mi edad en la cafetería. Algunas leían el periódico, otras conversaban animadamente. Una señora con el pelo teñido de rubio leía una novela con portada brillante. Todas parecían cómodas ocupando espacio, disfrutando de su tiempo, sin pedir permiso por existir, y me di cuenta de que yo también podía ser así. Cuando volví a casa, había un sobre en mi buzón. Remitente. Grupo Medina Inversiones. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta formal del Departamento de Recursos Humanos, informándome que como accionista mayoritaria, tenía derecho a un despacho en las oficinas centrales, acceso completo a todos los informes financieros y una asignación mensual de 10.000 euros en concepto de dividendos que llevaban acumulándose en una cuenta que desconocía desde hacía años. 10.000 euros al mes, 120.000 euros al año. Y según el documento adjunto, había más de 1.000.000 de euros acumulados en esa cuenta que nunca había tocado. Me senté en el sofá, con el papel temblando en mis manos. Durante 32 años había vivido con lo mínimo, fregando suelos, estirando cada euro, comprando ropa en rebajas y comiendo lo más barato posible. Y todo ese tiempo, había dinero esperándome, dinero que me pertenecía, dinero que era el resultado de mi sacrificio inicial. Lloré, no de tristeza, sino de una mezcla extraña de liberación y furia. Furia contra mí misma por haber sido tan ciega, por no haberme informado, por haber asumido que no merecía más de lo que tenía. Pero también lloré de alivio, porque significaba que mi futuro ya no dependía de nadie, que podía cuidar de Santiago sin angustia económica, que podía ayudar a quien quisiera ayudar, que finalmente, después de toda una vida de escasez, tenía libertad financiera. Esa tarde, a las 5:30, estaba en la puerta del colegio de Santiago. Ana Belén llegó a las 5:50, corriendo con sus tacones, con el pelo alborotado y la respiración agitada. Me vio esperando y su expresión fue de alivio y vergüenza a partes iguales. «Llegué a tiempo», dijo, casi como si esperara un aplauso. «Llegaste. Eso es un comienzo». Santiago salió del colegio junto con otros niños. Cuando vio a su madre, su carita mostró sorpresa genuina, como si no hubiera esperado verla ahí. Corrió hacia ella y Ana Belén lo abrazó, pero fue un abrazo torpe, incómodo, el abrazo de alguien que no está acostumbrado a ese tipo de contacto físico con su propio hijo. «Mamá, viniste tú», dijo Santiago, y en su voz había más sorpresa que alegría.
lo cual lo decía todo. Claro que vine, cariño. Siempre vengo. Bueno, casi siempre. Nos quedamos las 3 generaciones ahí paradas en la acera, mientras otros padres recogían a sus hijos y se marchaban. El silencio entre Ana Belén y yo era denso, cargado de todo lo que no habíamos dicho, de todo lo que necesitaba ser dicho. ¿Podemos hablar?, preguntó ella finalmente, con voz pequeña. Sí, pero no aquí. Vamos a mi casa. De camino a mi piso. Santiago iba en medio, sujetando nuestras manos. Ana Belén caminaba en silencio, mirando el suelo, y yo miraba hacia adelante con una calma que me sorprendía a mí misma. Ya no sentía la necesidad de llenar los silencios incómodos. Ya no sentía la obligación de hacer que ella se sintiera cómoda. En casa, preparé merienda para Santiago y lo instalé en mi habitación con la tablet y sus auriculares. Necesitábamos privacidad para lo que venía. Ana Belén y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas, de conversaciones, de momentos cotidianos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Preparé 2 tazas de té y me senté frente a ella. «Mamá, yo…», empezó, pero su voz se quebró. «Déjame hablar primero», dije con firmeza pero sin dureza. Llevo 32 años esperando el momento adecuado para decir ciertas cosas. Y ese momento es ahora. Ella asintió, con los ojos ya brillantes de lágrimas contenidas. Cuando vendí mi terreno para financiar esa empresa, no lo hice por dinero. Lo hice porque creía que tu futuro valía más que mi presente. Porque quería que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Porque soñaba con que algún día pudieras trabajar en algo digno, algo que te diera estabilidad y orgullo. Mamá, yo no sabía… Déjame terminar. No lo hice esperando gratitud eterna ni devoción ciega. Lo hice porque así se ama. Pero en algún momento del camino, Ana Belén, tú dejaste de verme como tu madre para verme como tu empleada, como tu recurso, como algo conveniente que podías usar y descartar según tu agenda. Ella abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. Y yo lo permití. Ese es mi error. Permití que me trataras así porque creía que si dejaba de darte todo, dejarías de quererme. Tenía tanto miedo de perderte que me perdí a mí misma. Pero eso se acabó. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero no la interrumpí. Necesitaba escuchar esto tanto como yo necesitaba decirlo. No voy a ser tu niñera gratuita nunca más. No voy a limpiar tu casa. No voy a prestarte dinero que nunca me devuelves. No voy a estar disponible cada vez que me necesites, si tú nunca estás disponible cuando yo te necesito. Santiago es tu hijo, no el mío. Y si quieres ser su madre, vas a tener que sacrificar algunas de esas cenas de negocios, algunas de esas reuniones, algunos de esos compromisos que crees que son más importantes que él. Pero mamá, tu trabajo no va a abrazarte cuando seas vieja, Ana Belén. Tu trabajo no va a recordarte con amor cuando ya no estés. Tu hijo sí, pero solo si empiezas a estar presente en su vida ahora. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. Un llanto profundo, visceral, de alguien que finalmente estaba enfrentándose a verdades que había evitado durante años. No sé cómo hacerlo, mamá. No sé cómo ser la madre que él necesita. Tengo tanto miedo de fracasar, de no ser suficiente, de que me juzguen. ¿Y crees que yo sí sabía? Mi voz se suavizó un poco. Ninguna madre nace sabiendo. Todas aprendemos haciéndolo. Pero la diferencia es que algunas elegimos poner a nuestros hijos primero y otras ponemos nuestro orgullo y nuestra carrera primero. Yo quiero a Santiago, lo juro. Lo amo con toda mi alma. Entonces demuéstraselo. Porque el amor que no se demuestra es como una planta sin agua. Se marchita y muere. Y ese niño ya está empezando a marchitarse. Ana Belén. Ya está empezando a creer que no es suficientemente importante para ti. ¿Eso es lo que quieres? No, Dios, no. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer y lo haré. No puedo decirte qué hacer. Eso es algo que tienes que descubrir tú. Pero lo que sí puedo decirte es esto. Si sigues por el camino que llevas, algún día vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de que ganaste un puesto ejecutivo, pero perdiste a tu hijo. Y ningún éxito profesional va a llenar ese vacío. Se quedó en silencio, procesando mis palabras.
Afuera, el sol empezaba a ponerse, tiñendo mi pequeña cocina de tonos naranjas y rosados. ¿Me odias?, preguntó finalmente, con voz pequeña, vulnerable, como la niña que había sido hace tantos años. No te odio, hija. Nunca podría odiarte. Pero sí estoy decepcionada. Y sí estoy cansada. Y sí necesito que entiendas que nuestra relación tiene que cambiar. Ya no voy a aceptar migajas de tu atención. Ya no voy a sentirme agradecida cada vez que me diriges la palabra. O me tratas con respeto, como a tu madre, o tendrás que aprender a vivir sin mí. ¿Me estás diciendo que vas a desaparecer de mi vida? Te estoy diciendo que la pelota está en tu cancha. Yo hice mi parte. Te crié, te eduqué, te di oportunidades. Ahora te toca a ti decidir qué tipo de hija quieres ser y qué tipo de madre quieres ser para Santiago. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Un silencio pesado, pero necesario. Un silencio donde ambas procesábamos el final de una dinámica tóxica y el posible comienzo de algo nuevo. ¿Y si lo intento y fallo?, susurró ella. Entonces lo intentas de nuevo. Así funciona la vida, Ana Belén. No se trata de ser perfecta. Se trata de estar presente, de intentarlo, de importarte lo suficiente como para hacer el esfuerzo. Ella asintió lentamente, limpiándose las últimas lágrimas. ¿Puedo llevarme a Santiago a casa esta noche? Puedes. Pero mañana quiero que lo recojas tú del colegio. Y pasado mañana también. Y el lunes y el martes. Quiero que establezcas una rutina con él, que cenes con él, que le leas cuentos, que lo conozcas de verdad. Lo haré, te lo prometo. No me lo prometas a mí, prométeselo a él. Y sobre todo, prométetelo a ti misma. Se levantó de la silla y por un momento pensé que se iba a marchar sin más. Pero entonces se acercó a mí y me abrazó. Un abrazo torpe al principio, rígido, como si hubiera olvidado cómo abrazar a su propia madre. Pero poco a poco se relajó, y sentí cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Lo siento, mamá. Siento mucho haberte tratado así. Siento no haber visto todo lo que hiciste por mí. Siento haber sido tan ciega. La abracé de vuelta, y en ese abrazo había dolor pero también esperanza. Esperanza de que quizás, solo quizás, esto fuera el comienzo de algo mejor. Ahora ve y sé madre, Ana Belén. Ese niño te necesita. Cuando se marcharon, con Santiago caminando de la mano de su madre, me quedé en la ventana viéndolos alejarse. Y por primera vez en años, no sentí ese peso aplastante en el pecho. No sentí esa angustia de preguntarme si volvería a verlos, si Ana Belén estaría enojada conmigo, si había hecho lo correcto. Me sentí en paz. Y esa paz era el regalo más valioso que me había dado a mí misma. 3 meses después, mi vida era irreconocible. No porque hubiera cambiado de casa o de ciudad. Seguía viviendo en mi mismo piso de Carabanchel, con mi sofá desgastado y mis cortinas remendadas. Pero algo fundamental había cambiado. Yo había cambiado. Cada mañana me despertaba sin ese nudo en el estómago que me había acompañado durante años. Ya no revisaba mi teléfono cada 5 minutos esperando que Ana Belén me necesitara. Ya no medía mi valor en función de cuánto daba o cuánto sacrificaba. Simplemente vivía. Y vivir, descubrí, era mucho más hermoso cuando lo hacías para ti misma. Había empezado a tomar clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Acuarelas. Nunca había tocado un pincel en mi vida, pero la profesora, una mujer canaria llamada Mercedes con el pelo teñido de violeta, decía que yo tenía buena mano para los paisajes. Pintaba los atardeceres de Madrid, las calles empedradas de Lavapiés, las bugambillas que trepaban por las paredes del patio de mi edificio. También había empezado a viajar. Pequeños viajes de fin de semana. Fui a Toledo, la ciudad donde había nacido mi padre, y caminé por las mismas calles donde él había caminado de niño. Fui a Segovia y me comí el cochinillo más caro de mi vida sin sentir culpa. Fui a Ávila y recorrí las murallas pensando en todas las murallas invisibles que yo misma había construido alrededor de mi vida y que finalmente había derribado. Cada viaje era una pequeña celebración de mi libertad. Cada gasto que antes me hubiera parecido frívolo, ahora lo disfrutaba como un acto de amor propio. No derrochaba,
Pero tampoco me negaba los placeres simples que durante décadas había considerado indignos de alguien como yo. Ana Belén había cambiado también, no de la noche a la mañana, porque las transformaciones reales nunca son instantáneas. Pero poco a poco, con tropiezos y retrocesos, estaba aprendiendo a ser madre. Ahora recogía a Santiago del colegio 3 días a la semana. Los otros 2 días me lo traía a mí, pero con anticipación, con respeto, preguntándome si podía en lugar de asumiendo que debía. Y cuando venía a dejarlo, se quedaba un rato. Tomábamos café, hablábamos. No de cosas profundas siempre, a veces solo de tonterías, de la serie que estaba viendo, del nuevo proyecto en su trabajo, de cómo Santiago había sacado buena nota en matemáticas. Pero incluso en esas conversaciones triviales había algo nuevo. Me miraba a los ojos cuando hablaba. Me escuchaba cuando yo hablaba. Ya no revisaba su teléfono cada 2 minutos. Ya no me trataba como un mueble más de la decoración. Un sábado por la tarde, estaba yo pintando en el balcón cuando sonó el timbre. Era Ana Belén, pero no venía sola. Traía a Santiago y también una maleta pequeña. «Mamá, ¿tienes planes este fin de semana?» Iba a ir al rastro mañana por la mañana. ¿Por qué? Porque... Miró a Santiago y luego a mí. Porque he reservado una casa rural en la Sierra de Gredos. Para las 3. Si quieres venir, claro. Si no tienes otros planes más importantes. Me quedé mirándola, con el pincel todavía en la mano, manchado de azul cobalto. ¿Me estaba invitando a pasar un fin de semana con ella? ¿Con ellos? ¿Estás segura? Más que segura. Santiago no deja de hablar de lo mucho que le gustaría que fuéramos todos juntos a algún lado. Y yo también quiero, si tú quieres. Santiago me miraba con esos ojos enormes llenos de esperanza, y supe que no podía decir que no. Pero tampoco quería decir que sí solo por complacerlos. ¿Me estás invitando porque realmente quieres pasar tiempo conmigo? ¿O porque necesitas una niñera gratis para el fin de semana? Ella respiró hondo, y vi cómo luchaba con la incomodidad de la pregunta. Porque quiero pasar tiempo contigo, mamá. Porque he estado pensando mucho en todo lo que me dijiste hace 3 meses. Y tienes razón. Pasé tanto tiempo construyendo mi carrera que me olvidé de construir mi familia. Y quiero intentar arreglarlo. Pero no sé cómo hacerlo sola. Te necesito. No como niñera, como mamá, como abuela de mi hijo, como parte de nosotros. Sus palabras me llegaron profundo. No eran perfectas. No resolvían años de dolor con un solo discurso. Pero eran honestas. Y eran un comienzo. Está bien, voy a ir. Pero con una condición. ¿Cuál? Que esta vez no trates de impresionarme con restaurantes caros o actividades perfectas. Solo quiero pasar tiempo contigo y con Santiago. Caminatas, conversaciones, tiempo real. ¿Puedes darme eso? Puedo intentarlo. Entonces voy a hacer mi maleta. Ese fin de semana en Gredos fue extraño y hermoso a la vez. La casa rural era pequeña, con vigas de madera y una chimenea que Ana Belén no sabía encender y tuve que enseñarle. Cocinamos juntas por primera vez en años. Bueno, yo cociné y ella intentó ayudar, quemando las patatas y cortándose con el cuchillo del pan, pero al menos lo intentaba. Santiago estaba feliz de una manera que no había visto en él antes. Corría entre las dos, tirando de nuestras manos, enseñándonos piedras que encontraba en el camino, flores silvestres, un palo con forma de espada. Y por primera vez, Ana Belén no estaba distraída mirando su teléfono. Estaba presente, realmente presente. Una noche, después de acostar a Santiago, nos quedamos las dos sentadas frente a la chimenea con sendas copas de vino. El fuego crepitaba suavemente, y afuera se oía el sonido del viento entre los árboles. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué nunca me dijiste lo del dinero? Lo de la empresa. Si me lo hubieras contado hace años, tal vez habría sido diferente». Tomé un sorbo de vino, pensando en cómo responder, porque quería que creyeras en ti misma. Quería que pensaras que habías conseguido todo por tu propio mérito, pero sobre todo, porque esperaba que algún día me valoraras no por lo que poseía, sino por lo que había sacrificado, por quién era yo como madre. Y yo fallé. Sí, fallaste, pero yo también fallé al no poner límites antes.
al permitir que me trataras como lo hiciste, al confundir el amor con la sumisión. Ella se quedó callada, mirando las llamas. ¿Crees que puedas perdonarme algún día? Ya te he perdonado, Ana Belén. Hace tiempo. Pero perdonar no significa olvidar. Significa soltar el peso del resentimiento para poder vivir en paz. Y eso lo hice por mí, no por ti. ¿Y hay manera de que volvamos a ser como antes? No, nunca volveremos a ser como antes. Pero podemos construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Me gustaría eso. A mí también. Esa noche dormí en paz. En una cama que no era la mía, en una casa prestada en medio de las montañas, escuchando el viento y el fuego, y la respiración suave de mi nieto en la habitación de al lado. Y sentí algo que no había sentido en décadas: esperanza. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Ana Belén redujo sus horas de trabajo voluntariamente, no drásticamente, pero lo suficiente como para estar presente en la vida de Santiago. Empezó a ir a las reuniones del colegio. Organizó una fiesta de cumpleaños para él en casa, pequeña pero hecha con amor, con juegos y pastel hecho por ella misma, aunque estaba un poco quemado por los bordes. Y a mí, me llamaba, no para pedirme favores, sino para contarme cómo le había ido el día, para preguntarme cómo estaba yo, para invitarme a cenar, para enseñarme fotos de Santiago que había tomado ese día. No era perfecto. Todavía había momentos en que sus viejos patrones resurgían, en que se impacientaba o se olvidaba de algo importante. Pero la diferencia era que ahora se daba cuenta. Se disculpaba. Lo intentaba de nuevo. Un día de marzo, mientras tomábamos café en mi cocina después de dejar a Santiago en el colegio, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, fui al notario la semana pasada. ¿Para qué? Para hacer mi testamento. Y he puesto que, si algo me pasa, la custodia de Santiago sea para ti. No para Javier, ni para mis amigas. Para ti, porque finalmente entendí que tú eres la única persona que lo ama sin condiciones, que lo conoce de verdad, que haría cualquier cosa por él. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de algo profundo y complejo que no tenía nombre. Gracias por decirme eso. Y hay algo más. He estado yendo a terapia, desde hace 2 meses. Al principio no quería. Pensaba que era para gente débil, pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de que no estaba bien, que tenía que trabajar en mí misma si quería ser mejor madre, mejor hija. Me alegro mucho, Ana Belén, de verdad. La terapeuta me hizo ver algo. Me hizo ver que todo este tiempo yo estaba tratando de demostrarle al mundo que valía algo porque en el fondo me sentía menos. Me sentía como la niña pobre que había crecido en un barrio humilde y creía que si conseguía suficiente éxito, suficiente dinero, suficiente estatus, nadie vería de dónde venía. Pero en ese proceso, rechacé lo único real que tenía: mi familia, a ti. Todos cargamos con heridas, hija. Lo importante es reconocerlas y trabajar en ellas. ¿Tú también vas a terapia? Me reí. No, pero voy a clases de pintura, viajo, escribo en mi diario. Supongo que cada persona encuentra su propia forma de sanarse. Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo esta vez, mientras terminábamos nuestro café, y el sol de la mañana entraba por la ventana de mi pequeña cocina. «Mamá, ¿sabes qué he descubierto?» «¿Qué?» «Que ser hija es más difícil de lo que pensaba, y que ser madre es aún más difícil, pero que tener una madre como tú, eso es un regalo que no supe apreciar durante mucho tiempo». Le apreté la mano a través de la mesa, y ella apretó la mía de vuelta. Y en ese gesto simple, en ese contacto físico sin palabras, se sellaba algo nuevo entre nosotras. No el final de la historia, porque las relaciones humanas nunca terminan de escribirse mientras ambas personas están vivas y dispuestas, pero sí el final de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo. Un capítulo donde yo ya no era invisible. Un capítulo donde ella ya no estaba ciega. Un capítulo donde ambas, finalmente, estábamos aprendiendo a amarnos de verdad.